Ahorita nos encontramos en la Plaza Sucre. Esta plaza mayormente es concurrida por los estudiantes, ya que se encuentra al frente de la UMS, de la Universidad Mayor de San Simón. Hola, ¿qué tal amigos? Estamos en el segundo día del City Tour de Cochabamba. Aquí estamos con Laura. ¿Qué nos dices? ¿Qué nos cuentas sobre este segundo día? ¿Estás con la energía al 100% o qué nivel estás? No, sí, al 100%, porque igual ayer hemos podido visitar un montón de lugares y como decía la licenciada, en realidad uno pasa cada día, pero no sabe que tenemos un atractivo importante ahí, ¿no? Entonces hoy es la segunda parte del viaje y estoy muy entusiasmada porque sé que voy a conocer a profundidad nuestra ciudad. El gobernador, que es Francisco Viedma, prácticamente se hace en 1787 hasta 1809 uno de los gobernadores. Cuando muere, más o menos el capitán Ramón de Rivero prácticamente va a formar esta pequeña ermita para todos los vecinos que vivían en este lado, dedicada a San José, y porque también aquí fue enterrado el gobernador Viedma, ya Francisco Viedma fue enterrado aquí en 1885. Era una pequeña iglesia y prácticamente hasta 1980 prácticamente se reconstruye otra vez una formación clásica. Sí, sí. La tía de mi mamá vendía aquí afuera, si Panchito se cuidaba de los autos, entonces Ya. mi mamá tenía 4 años y Ya. este era su sector de movida. infancia, de Ya. corridas, y ese es el Callejón del Diablo. Callejón del Diablo. Escuchaba un caballo. Galopando. No, perdón. Sí, lo peor. Y, buenísimo. Entonces acá en la calle es Lanza y Ecuador. Dice que se ha creado el silpancho. Han tratado de no modificarlo, sino decorarlo un poco más y hacer este pasaje en homenaje a las mujeres más representativas de Bolivia y también las de Latinoamérica, ya sea en el tema de literatura, música, cine, teatro y demás, ¿no? En relación al pasaje del Diablo, por ejemplo, aquí hay un cuento urbano que es muy parecido a uno de Potosí. Se dice que por las noches, cuando el pasaje está totalmente vacío, se supone pasa una carroza jalada por caballos donde está yendo el diablo. Que dice que si te encuentra en medio de lo que la carroza está pasando y lo miras, te lleva, o sea, se lleva tu alma. Entonces es por este motivo que este lugar es un poco místico dentro de la ciudad. Mucha gente tiene un poco, antes sobre todo, no en la actualidad, pero antes mucha gente tenía miedo de pasar por este pasaje, ¿verdad? Como que también tiene el nombre del pasaje San Rafael debido a uno de los arcángeles y a la iglesia que ahora vamos a ver cuando regresemos y ahí les vamos a explicar un poco más. ¿Ya? ¿Por qué se llama pasaje del diablo si hay pura mujeres? Por algo debe ser. Aquí es donde nació Adela Zamudio. Que prácticamente toda su vida Adela Zamudio lo pasó acá y escribió muchos de sus libros. Y se tiene muchas historias negras de la pobre, porque prácticamente Adela Zamudio, sus padres la recluyeron en el convento de Santa Clara porque creyeron que estaba medio tocadita por el hecho de que escribía cosas contra los hombres. Ya, es una revolucionaria. No es la primera mujer que escribe de esa manera, porque ya han visto a Sor Juana Inés de la Cruz, que es una monja que también va a escribir contra los hombres. Va a ser una formación que prácticamente
ya se estaban dando. Pero es aquí donde nació y murió prácticamente de la Zamudio. Una vez que los Zamudio dejan el precinto, prácticamente quedó vacío. La casa se expropia y prácticamente luego de eso, hasta 1910, porque les hacen el homenaje en la plaza principal, la de la Zamudio, todo eso, se construye una pequeña capilla. La capilla tenía no que romper con la formación moderna que se estaba construyendo hacia alrededor de Cochabamba, y sobre todo ahora es como es un gótico inglés. Esta plaza, si ustedes se remontan en ella, quieren hacer investigaciones y demás, no van a encontrar información en ningún lado. O sea, una información específica de la plaza Sebastián Barba de Padilla no hay. Y es algo ilógico, ¿verdad? Por el mismo nombre debería de tener una fundamental historia. Si ustedes observan, tenemos en la parte norte la Clínica La Paz, ¿verdad? Que está al lado del edificio. Esta Clínica La Paz, en ella habita un doctor que es bastante, como les explico, es bastante mayor y ha vivido toda su vida en este sector. Entonces él tiene conocimiento, es la única persona que tiene conocimiento a detalle de toda la historia de la plaza Barba de Padilla. Antiguamente se dice que esta plaza no era una plaza, sino era como un canchón donde había pura hierba y demás, era como un bosque en el cual vendían gasolina. Acá era como un, ¿cómo se llama? ¿Distribuidor? Ajá, un distribuidor de gasolinas, y muy aparte de eso es que cuando hay un hecho histórico que no recuerdo muy bien, pero cuando ocurría algún hecho histórico, alguna pelea, alguna batalla y demás, venían a dejar acá los caballos, las personas de la realeza, ¿verdad? Y venían acá a cuidar las sobre todo mujeres de baja sociedad, las cuales cuidaban los caballos. Y aquí se cuenta una historia que ha habido una traición en cuanto a han robado todas las riquezas de las personas de la burguesía. Entonces tiene una historia bastante importante esta plaza, esta plazuela en realidad. Esta piedra de acá, ¿ven? Es una piedra histórico, se dice que es la primera piedra que han puesto para hacer o rendir homenaje a Sebastián Barba de Padilla, pero nunca se ha podido completar. Si ustedes se fijan, en la mayoría de las plazas siempre hay un busto, un monumento, ¿verdad? Que está dirigido en honor tal vez al nombre de la plaza y demás. Ese era el objetivo de esa piedra, pero nunca se ha llegado a concretar. Hay una cosa muy distinta a lo que tienen que distinguir. Lo que es un claustro es más cerrado, es más pequeño. En cambio, un monasterio es más una ciudad casi dentro de otra, o sea, está cerrada solamente para personas, o sea, consagradas a la vida contemplativa, como varones o mujeres. En el caso esta es la única que queda en Cochabamba en todo el recinto, porque el monasterio de Santa Clara ha desaparecido, y esta es la que ha quedado intacta en todo su sentido. Prácticamente la de Santa Teresa, aparte de que llegan, bueno, Santa Teresa de Ávila o Santa Teresa de Jesús, es una monja española que va a reformar el Carmelo, ¿ya? Ella entra al Carmelo, hay también esta orden, pero las llamaban las calzadas, porque llevaban zapatito. El hábito sigue siendo el mismo, pero llevaban zapato. Pero Santa Teresa, el punto era que no entendía este sentido de que ya habían dejado todo el sentido de la pobreza, y entonces ella busca reformar, por eso se llaman las reformas del Carmelo, y ella hace lo que se llaman las carmelitas descalzas, ¿ya? ¿Por qué? Porque no utilizaban zapatos, eran sandalias o que tenían correa que podían hacerles daño a los pies, porque de esa manera era una manera de entregar a Dios. Y entonces se va a construir esta iglesia en 1912. Como estábamos hablando de una época en que estábamos del modernismo, todo era
clásico, neoclásico y todo eso. Entonces viene un arquitecto que es Julio Naut, que es ingeniero, y entonces da la previa para la nueva iglesia de las Clarisas, porque ya habían destrozado todo el monasterio y a ellas las pasaron a este ladito, ni modo. Entonces prácticamente la construcción va a ser neogótica, un sentido neogótico, pero del gótico primitivo que se llama en Europa, ¿ya? Aquí nosotros no hemos tenido el gótico ni el románico. Cuando tenemos este tipo de construcciones las llamamos nosotros neo. Todo tipo de arquitectura historicista le llamamos todo neoclásico, neogótico, neorrománico, neorrenacentista. Y entonces prácticamente se construye esta iglesia con esas características de formación gótica primitiva, porque la formación no es tan decorada, es austera, tiene arcos ojivales ciegos en la parte superior, sigue con todos los cánones de lo que es la formación de la construcción gótica, porque tiene la formación de los pináculos en la parte superior, hace una fachada que es donde hay arquivoltas, y prácticamente tiene la parte de la posterior de la entrada, que es la arquivoltas y columnas adosadas en la parte posterior, y se tienen las ventanales también grandes que no rompen. Eso sí, no hace como la arquitectura gótica los ventanales de colores que existen, solamente lo hizo en la parte principal del nártex, donde es la entrada, pero ya casi, si se dan cuenta, ha perdido mucho de esto. La iglesia de la misma manera es de una sola nave, no pierde tampoco la conformación de la construcción de afuera, que es neogótica, toda la construcción es misma, y en la parte posterior es el coro, donde antes las hermanas clarisas presidían la misa, ahora como de las capuchinas salen hacia afuera. También es del lado conventual. Las hermanas viven aquí, como son poquitas, entonces prácticamente el convento que también les hace Julio Naut, prácticamente se volvió como el centro franciscano. Si han visto alguna vez en la calle Colombia un muro grande amarillo donde están los departamentos de Bolivia, ese es uno de los previos muros que quedó solo del monasterio. En la década de los 60 se cambió completamente todo el techo porque amenazaba en destruirse, y se ponen las modernas placas de zinc, estas que son tejas calaminas, que las llaman directamente. Se vuelve a toda la formación, se hace toda la restauración. Ahora es la única iglesia que tiene un retablo prácticamente de estilo barroco mestizo, hecho por el maestro de Aquil, de Mixque, ¿ya? Por el maestro de Mixque, que no sé, bueno, el nombre no se tiene bien claro, pero parece que fue tallado directamente en Mixque, luego fue traído directamente hasta acá. Tiene unas formaciones de cariátides, también una formación de arpías que tienen en la parte del podio, y bueno, tiene los diferentes santos como San Francisco, San Antonio, Santa Clara, San Francisco de Paula, etc. Están todos estos mayormente de Villarreal. También es la única iglesia que prácticamente posee una riqueza directamente de cuadros coloniales que son parte de la orden, que bueno, no están tan abiertos a las personas, pero sí tienen un montón de este estilo. Es de una sola nave y tiene una parte posterior, en la parte del cimborrio, donde hay una pequeña cúpula, ¿ya? Con medallones de los distintos santos franciscanos. Ahora esta se la definió como Basílica Menor de San Francisco cuando fue la llegada del Papa Juan Pablo II a Bolivia en 1989, porque él mismo aquí se hospedó. Entonces prácticamente él le dio ese título como Basílica Menor. Se llama Vilma. ¿Qué tal? ¿Qué te parece el recorrido? La verdad, muy cansancio, agotador, pero está interesante saber, ¿no? ¿Dónde estamos? En el Museo de la Universidad San Simón. Ah, ya, muchas gracias.
1915, como se estaban construyendo la iglesia de Santa Clara, la iglesia de las corazonistas. Entonces el ingeniero José Arce no va a cambiar mucho de la formación, pero va a ser algo moderno, o sea, casi es la forma casi clasicista, o sea, la forma gótica, pero le va a poner arcos de medio punto prácticamente. Más alta la puerta de una sola entrada, una pequeña torre, si se dan cuenta. ¿Estamos dónde estamos, Gaby? En un parque. Chicos, En el tobogán. Oh, miren esta vista. Chingue su madre. ¿Qué tal, chicas? ¡Ay, qué miedo! Miren esa distancia, vamos a bajar ahorita. ¿Lo ve? Aquí todavía no me voy a soltar. ¡Positivo! ¡Vamos! vamos a gritar Ya. turismo, vamos a gritar turismo. Chicos. Ya, gritamos. 1, 2, 3. ¡Turismo! Lastimosamente mucha gente ya no viene a visitar este parque, por un motivo por el cual está cerrado incluso el domingo. Vamos, ¿Qué parque es, Lice? parque escuela. Parque Escuela. Señorita intelectual, yo sé que tiene el área abdominal que va a explotar.